qué estudiar Derecho Administrativo Constitucional? El avance tecnológico ha transformado la intervención gubernamental en los estados liberales, aumentando la necesidad de autorizaciones para la mayoría de las actividades económicas, lo cual contradice la idea de libertad individual. Este proceso está regido por el derecho administrativo, distinto del derecho jurisdiccional, abarcando diversos procedimientos y actos administrativos. Sin embargo, esta complejidad puede generar demoras y obstáculos, promoviendo la corrupción y la economía informal. Es crucial comprender el derecho administrativo para navegar estos procesos y proteger los derechos individuales. Especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional de Parmenas Centro de Estudios ofrece una comprensión profunda de estos temas, dirigida a la diversidad profesional, desde la teoría del Estado hasta el derecho contencioso administrativo. Esta especialidad abarca aspectos teóricos y prácticos para formar expertos capaces de enfrentar los desafíos actuales. Su reconocimiento oficial por la Secretaría de Educación Pública la convierte en una opción única en México. Para más información se puede visitar la página www.parmenasradio.org. Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el Padre José Luis Bautista González. Estamos viviendo en la línea del tiempo una Pascua más, una Pascua distinta, una Pascua diferente dentro del caminar del pueblo católico en el orbe, porque como decía San Ignacio de Antioquía, aquel padre que murió devorado por las fieras para ser convertido en trigo molido y ofrecido como pan inmaculado, estamos viviendo el orbe, el pueblo católico, porque la palabra católico en griego significa universal. A nuestra iglesia entra todo mundo sin importar su raza, el color de su piel o la clase económica o el idioma. Por eso dice Ignacio de Antioquía a la iglesia cristiana que llama la iglesia católica, porque no hace acepción de personas. Históricamente, como lo anota el padre Benoit como director de esa monumental obra, la Biblia de Jerusalén, en su cronología, Jesús muere el día viernes 7 de abril del año 30 a las 3 de la tarde. La referencia de la hora nona, como lo dice el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Si Jesús muere el 7 de abril del año 30, por tanto Jesús resucitó el 9 de abril del año 30. Ciertamente la diferencia respecto a la Pascua entre los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ellos dicen que Jesús celebró la cena pascual. En cambio, Juan nos dice que Jesús celebró no la cena pascual, sino otra cena. Mucho se discutió a lo largo de los siglos que Jesús había muerto y resucitado en el año 33. Eso se supuso desde el siglo I hasta el siglo XIX. Pero con la aplicación del método histórico crítico a la Sagrada Escritura, también se llegó a comprobar precisamente que nuestro Señor Jesucristo tuvo que haber muerto el 7 de abril del año 30 a las 3 de la tarde. Y precisamente ese año la Pascua se celebró del viernes al sábado. Por tanto, la ruta histórica crítica es la de Juan. Yo creo que los sinópticos quisieron hacer un trazo teológico al considerar que Jesús había celebrado la Pascua porque él era la nueva Pascua, la nueva y definitiva alianza. Pero bueno, lo importante es que Jesús celebró una comida con sus apóstoles y al día siguiente murió. Ahora, ¿cuáles serían las evidencias históricas de los textos más antiguos para hablar sobre la resurrección de Jesús? En el campo narrativo existen lo que se conocen los evangelios sinópticos y los evangelios apócrifos.
¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Los evangelios canónicos, como lo dice la Dei Verbum en sus primeros números, es que son canónicos, inspirados e inerrantes. Canónicos porque los aceptó la regla de la Iglesia. Inspirados porque son acción del Espíritu Santo que hace hacer al hagiógrafo Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribirlo. Lo esencial es teología pura y cada autor reconoce su propia narrativa. Por tanto, hay ciertamente los evangelios la esencia de la teología y tal vez quitar el ropaje literario. Ahora, ¿cuáles son los...? Y son inerrantes porque no se equivocan. Y son de fines del siglo I, bueno, no de fines, Marcos es del año 60, algunos consideran que es del 50, y la última pincelada que se le da a Juan es a principios del siglo II. En cambio, los llamados evangelios apócrifos es porque no tienen un autor definido, son tardíos, no son canónicos y son inerrantes. Y se entiende que no son inspirados. Son tardíos del siglo III, IV, V y VI. Como dice su santidad el Papa Benedicto XVI en su obra La infancia de Jesús, él dice: algunos autores consideran que Belén es trazo teológico y que en realidad Jesús nació en Nazaret. Pero él mismo dice: ¿quiénes fueron los autores que estuvieron más cerca al acontecimiento? Indudablemente Lucas y Mateo. Y ambos evangelistas escribieron entre el año 80 al 90. Próximos, Mateo conoció a la Virgen María. Lucas a través del testimonio de Pablo. Pero ambos coinciden que Jesús nació en Belén, para que se cumplieran las escrituras. Bueno, de los evangelios canónicos, ninguno reporta la resurrección de Jesús. Solo reportan la tumba vacía y las apariciones. ¿En qué capítulos encontramos toda esta narrativa literaria, toda esta narrativa teológica? Yendo por cronología. Marcos en el capítulo 16, versículos 1 al 7. Del 8 al 16 es una añadidura posterior. Del Evangelio de Mateo lo encontramos en el capítulo 28. Del Evangelio de Lucas en el capítulo 24 y de Juan en el capítulo 20 y 21. Los he nombrado en un lapso desde el año 60 al 100, 110, a más tardar. Su santidad el Papa Benedicto XVI, al igual que en su libro Jesús de Nazaret, al igual que este gran teólogo historiador Martín Luis Descalzo en su segundo tomo, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, y también recordando a Filión en la vida de Jesús de Nazaret, la vida de Jesucristo, y recordando a Fulton J. Sheen en la pasión y resurrección de Jesús, hay coincidencias y una contradicidencia. Las dos coincidencias fundamentales es que la prueba de la resurrección se da primero en la tumba vacía y segundo en las apariciones. La tumba vacía la van a mencionar los cuatro con algunas diferencias. Yo creo que el escenario mayor que nos presenta es Juan en el capítulo 20, versículos 1 al 19. Recuerden, y seguimos con el testimonio de Juan, que en el capítulo 19 nos dice que Nicodemo y José de Arimatea prepararon el cuerpo de Jesús. Yo creo que eso es lo más histórico, porque aunque bajaron a Jesús, yo creo que después de las 3:30 de la tarde, porque dice Juan que murió a las 3,
Y del Gólgota al enlosado hay una diferencia de 15-20 minutos. Se entiende que un sanedrita, que es José de Arimatea, va con Poncio Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. ¿Por qué urgía enterrar al maestro? Porque a las 3:30 era ya la Pascua. Y ustedes recordarán, y yo creo que José de Arimatea y Nicodemo quedaron impuros porque tocaron el cadáver de Jesús. Y ustedes saben que el sostén de la legislación judaica es la pureza ritual. No hay que tocar a un muerto, no hay que tocar a un enfermo, no hay que ver a una prostituta, una mujer que está embarazada no puede ir a la Pascua porque está contaminada, un hombre que se crecea semen por un sueño nocturno no puede celebrar la Pascua. Es decir, si te tomas un tejón o una víbora no puedes celebrar la Pascua. Entonces le surgía enterrar el cuerpo de Jesús. Y como se lo pide un hombre importante, porque recuerden que el Sanedrín estaba formado por dos sumos sacerdotes que se iban rotando el cargo, recordando a Moisés y a Aarón. Y luego los 70 ancianos que le pidió Yahvé escogiera entre el pueblo a Moisés. Y eran los 70 hombres más importantes de Israel, económicamente hablando. Por tanto, los 70 ancianos tenían trato con Poncio Pilato. Bueno, le piden el cuerpo, se entiende que lo bajan, y hay una escena, la verdad, muy dura cuando uno está en el Vaticano. Uno ve la Pietà de Miguel Ángel y uno piensa que es gigantesca, está como la Virgen del Pilar allá en Zaragoza. Y no, es diminuta, es pequeña. Pero los rasgos que le da el autor es que la Virgen María está cargando el cuerpo de Jesús. ¿Qué madre no se conmueve ante un hijo muerto, no? Y el cuerpo de Jesús tendría cerca de 200 heridas en el cuerpo. Y yo creo que había muerto desangrado porque había derramado mucha sangre. Bueno, es una escena impresionante. Y ahí se puede cumplir lo que dice Orígenes cuando comenta el capítulo 2 de Lucas. Y a ti una espada te atravesará el alma. Recogen el cuerpo de Jesús. Se entiende que Nicodemo y José de Arimatea lo preparan, porque así tiene que prepararse el cuerpo. La visión de Mateo, Marcos y Lucas, que las mujeres van 3 días después a preparar el cuerpo. Los que hemos tenido contacto, que estoy yo en la Pastoral de la Salud aquí en Puebla, una persona cuando muere inmediatamente empieza a desangrarse, por eso se le tapan los orificios que tiene el cuerpo. Recuerdo a Hugo Chávez, que en paz esté, que lo querían embalsamar al día siguiente y ya no lo podían embalsamar porque el cuerpo ya estaba descompuesto. Más bien las mujeres iban a llorar. Bueno, entierran el cuerpo de Jesús en una tumba vacía que era de José de Arimatea y que a nadie había enterrado. De hecho, cuando uno está en Jerusalén, si eres amigo de los padres franciscanos, no haces fila y te meten ahí a empujones en la fila, porque el influyentismo no solamente se ve en México, sino en cualquier país del mundo. Si no eres amigo de franciscanos, tienes que hacer una cola de 1 hora y media, de 2 horas. Bueno, tú entras en la Basílica del Santo Sepulcro y es una cavidad relativamente angosta. El problema es para los que somos obesos no podemos entrar, para los delgados es rápido entrar. Y hay un guardián. Tú entras y la tumba está de este lado, del lado derecho, y apenas te hincas, el guardián te dice que ya te salgas. No puedes ni rezar ni un Padre Nuestro completo. Bueno, yo entré ahí y la verdad los sentimientos son terribles, porque imagínense,
estar en el lugar donde Jesús fue sepultado. Es impresionante, ¿no? Y también es impresionante cuando estás en Belén y está la gruta y está abajo la estrella de David y arriba un letrero que te hace pensar muchas cosas. Recordar el capítulo 2 de Filipenses. Aquí nació el Salvador del mundo. ¿Y cuál es el gesto que haces? Es besar la estrella de Belén. Entonces, cuando tú estás en el sepulcro, tú besas el sepulcro. El sepulcro es de roca. Los judíos, como lo pueden ver tanto en instituciones judías de Roland de Bo, Editorial Herder, como Jerusalén en tiempos de Jesús de Joaquín Jeremías, los judíos amortajaban el cuerpo y lo ponían en una losa, pero no cubrían el cuerpo. Así lo enterraron. Yo quiero suponer que lo enterraron a las 4:30 de la tarde o 5. ¿Por qué? Porque en el Santo Sepulcro están los 3 lugares. Está la cruz, está el descendimiento y está el sepulcro. Bueno, lo enterraron y así estuvo 3 días. Porque luego preguntan, padre, ¿por qué 3 días? Si se murió el viernes, sábado, domingo, 3 días es el lunes. Nosotros contabilizamos los días a partir de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche, 1 minuto. Porque nosotros contabilizamos no del 0, del 1 al 10. Por tanto, el milenio inició no en el 2000, inició en el 2001. Los siglos, ¿cómo los contabilizamos? Siglo XX de 1901 al 2000. Siglo XXI del 2001 al 2100. Así se contabilizan, no del 0 al 9, del 1 al 10. Para el pueblo judío, porque ellos dejan llevar su calendario por el calendario lunar, ellos consideran que el día acaba al atardecer, es decir, 6:30, 7 de la noche en punto, y acabó el día. Si Jesús murió a las 3 en punto del viernes 9 de abril del año 30, el primer día se cumplió a las 7 de la noche de ese viernes. El segundo día se cumplió a las 7 de la noche del sábado, y a partir de las 7 de la noche viene el tercer día, según la mentalidad judía, según la mentalidad semítica. Bueno, en eso coinciden los textos, aunque tienen cierta confusión. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Marcos dicen que unas mujeres fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús. Insisto, eso es ahistórico, porque después de unos minutos el cuerpo empieza a descomponerse. Imagínense, ¿para qué tanto cuidamos el cuerpo? Al final, si la persona era gordita, se va a comer los gusanos. Si la persona era delgada, también. Aunque será puro retazo con hueso, qué horrible. Bueno, pobres gusanos. Yo creo que iban a llorar. Porque recuerden ustedes que hasta el día de hoy, si ustedes tienen un amigo judío, ustedes no le van a decir como nosotros los mexicanos, que la verdad a veces somos medio hipócritas. Si no hemos perdido a mamá y a papá, yo no le puedo decir al otro, estoy en tu dolor porque no he perdido a mi madre. No, los judíos lo que hacen es llorar. No dicen absolutamente nada y lloran con el difunto, no. Lloran con el familiar del difunto. Bueno, eso es lo que hacen. Yo creo que las mujeres iban a llorar, porque todavía dice Mateo y Lucas que las mujeres se preguntaban quién les iba a remover la roca. Pues eso lo hubieran pensado antes de salir, ¿no?
Y hasta es necio, insensato eso, ¿no? Nos dice que era madrugada, es decir, y eran días santos, porque ustedes recordarán que después de la fiesta de Pascua venía la semana de la fiesta de los panes ácimos, una fiesta pastoril y una fiesta de campesinos. De pronto la roca está removida. Yo creo que María Magdala tenía ojos de lince, porque si está oscuro y más adentro pues no está más oscuro, supongo que no vio el cuerpo de Jesús junto con las otras mujeres. Y en eso coinciden Marcos, Mateo y Lucas. Perdón, Marcos, Mateo y Juan. Lucas coincide con la versión de los caminantes de Maús. Van corriendo a ver a los apóstoles, pero solamente en Juan se responde, en los demás no se responde, porque el testimonio era de mujeres, y según la legislación de Levítico, las mujeres no pueden ser testigos por ser mujeres. Los únicos que sí responden es el Evangelio de Juan, aunque la escena es abrupta, la escena es atropellada, porque va corriendo Pedro y Juan. Juan le gana porque Juan era joven. Calculan los biblistas que Juan tenía 14, 15 años. Pedrito tendría 35, 40. No es lo mismo tener 15 a tener 35. En cada etapa de la vida podemos decir, ¿cómo no disfruté mi vida cuando era joven, no? Por eso disfruten su vida. Bueno, entonces resulta que dice Juan que los lienzos estaban acomodados, excepto aparte el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús, y el sudario estaba en otro sitio, pero también acomodado. Si hipotéticamente nos basamos en la versión de Mateo, donde los sumos sacerdotes le dieron dinero a los guardias, que no eran los guardias del templo, porque recuerden que había dos tipos de guardias: los que custodiaban el templo, que estaban al servicio de los sumos sacerdotes, y los militares, que estaban al servicio de Poncio Pilato. Aquí eran militares. Entonces se entiende que cuando alguien roba un cuerpo, pues se lo roba totalmente, no lo desnuda, porque hasta daría asco. Eso habría que ponerlo en la palestra. Y lo mismo la versión que circuló hasta que se escribió el Evangelio de Mateo, de que los soldados estaban durmiendo y que cuando dormían llegaron los discípulos, se robaron el cuerpo. Yo me pregunto, a menos que sea sonámbulo, pero cuando uno está dormido uno no puede ver el derredor, y si vi que eran los discípulos, ¿por qué como soldado romano no hice algo para que no se lo robara? Bueno, pero esas son invenciones, son infundios. Llega Pedro, ve la escena, pero no dice nada el comentarista. En cambio llega el discípulo amado, que es Juan, porque está hablando en tercera persona el autor, o se considera que Juan ya había muerto, y dice estos tres verbos: entró, vio y creyó, porque hasta ese momento pudo entender la resurrección. Si ustedes recuerdan, los estudiosos de la Sagrada Escritura, tanto Lucas 9 como Marcos 9, el famoso secreto mesiánico, cuando Jesús está en el monte Tabor y contemplan su pasión a través de lo que decía Moisés y Elías, pero también contemplan su resurrección a través de ver lo glorioso. Y cuando van bajando, los discípulos discutían, Pedro, Santiago y Juan, ¿qué significa resucitar de entre los muertos? El discípulo amado tuvo un ruaj divino, un ruaj del Espíritu Santo, para entender que Cristo ya estaba vivo. No le importó verlo. Por eso Benedicto XVI dice que una prueba fehaciente de la resurrección es la tumba vacía. Porque la pobre mujer, la María Magdala,
pues no estaba iluminada por el Espíritu y seguía llorando. Yo no pude entender esa escena abrupta de los versículos 9 y 10 al 11, donde a la pobre mujer la siguen dejando sola y Pedro y Juan se fueron contentos a su casa. Porque la mujer sigue llorando hasta que encuentra precisamente al maestro. Ella vuelve a entrar, ve a dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies, hasta que encuentra al maestro, y el maestro la llama por su nombre, María. Así nos llama Jesús. Dice Ireneo de León en Adversus Héreses que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él pronunció nuestro nombre, porque nos llama por nuestro nombre. Y nos ha llamado por nuestro nombre en el bautizo, como dice San Cirilo de Jerusalén en sus catequesis mistagógicos. En aquel momento María de Magdala, tiene una iluminación del Ruaj divino, y que le dice Rabuni, le dice mi maestro, a diferencia de los demás apóstoles. Recuerden que en la versión de Lucas, cuando Jesús se aparece, los apóstoles estaban dando gritos de terror, porque no creían que estuviera Él ahí. Es como nosotros. Aunque nosotros hayamos amado mucho a mamá, papá, al hermano, a la hermana, o los que estén casados, al esposo, a la esposa, o los que amen a sus suegras, a la suegra y su suegro, si tú a los 3 días lo ves en tu casa, tú vas a gritar y hasta te da un soponcio, un ataque masivo. En cambio, Juan entró, vio y creyó. Y María Magdala creyó y lo adoró. No hay otra evidencia, y hoy he comentado solamente la tumba vacía. La tumba vacía. De aquí 8 días, primero Dios, si es que el Señor no nos llama antes, entonces vamos a hablar sobre las apariciones, que son también interesantes desde el punto de vista bíblico histórico. Felices Pascuas a todos ustedes. No busquemos entre los muertos al que está vivo. Verdaderamente el Señor ha resucitado entre los tiempos, ha estado entre los muertos, porque Jesús es el Señor de la historia, y por cierto es el Señor de este programa en nuestra línea del tiempo, porque Dios es eternidad. Muchas gracias.